preguntarles cuántos de ustedes han perdido por el miedo a perder. ¿Cuántas oportunidades quizás han dejado pasar porque el miedo los ha paralizado por completo? El miedo es una emoción psicobiológica que a lo largo de los años le ha servido a los animales y a los seres humanos para sobrevivir. Según Nardone, 2003, sin una dosis de miedo no se sobrevive, puesto que esta es la reacción que nos alerta de los peligros reales y nos permite afrontar tales situaciones después de haberlas reconocido como peligrosas. Pero ¿qué pasa cuando el miedo sobrepone todo entendimiento y lo único que conocemos es huir? Hola, soy Laura Vargas y me la he pasado casi toda mi vida en la huida. En la huida de oportunidades, en la huida del fracaso, en la huida del miedo, en la huida del cambio, en la huida de sentir y así en la huida de mí misma. En mis tiempos libres estudio Derecho y Narrativas Digitales, pero tranquilos que no les vengo a categorizar ninguna normativa legal, sino más bien, si se quiere, de cambiar la narrativa de cómo el miedo, en su afán de autoprotección, nos arrebató la cosa más importante: vivir. Jericho, en 2006, dice que hay 5 tipos de miedos. El miedo a la no supervivencia, en referencia a las necesidades básicas, el miedo al rechazo, un poco con el relacionamiento con el otro, el miedo al fracaso, momentos donde tenemos expectativas y objetivos de la vida, miedo a la pérdida del poder relacionado con estas estructuras del poder y estas influencias, y miedo al cambio, momentos donde se transforma la vida y tenemos que sobreponernos a ese tipo de situaciones. Bueno, por mucho tiempo me había negado que esta fuera a ser la narrativa, pero como estamos hablando de cómo el miedo, en su afán de autoprotección, nos ha quitado la cosa más importante, vivir, no me podía saltar esta historia. Hace unos años mi papá fallece y a mí se me despiertan muchísimos traumas. Me da muchísimo miedo socializar, me da demasiado miedo de enfrentarme a un examen, quizás también a poder deshonrar su memoria, quizás no ser suficiente. Y en mi caso fue mi papá, pero en el suyo puede ser su tía, su hermana, su ex, la persona que haya sido importante que dejó un vacío y no necesariamente tiene que ser la muerte. Entonces, cuando la pérdida se sobrepone en este tipo de situaciones, es muy difícil sacar al cerebro del modo supervivencia, decirle que esté tranquilo, que todo va a estar bien. El miedo puede personificar la realidad de lo que nuestro cuerpo, como parte de nuestra persona, es capaz de hacer. Entonces, la historia y los discursos cambian a tal punto de ocurrir un deforme en el uso y disciplinamiento. De allí que el cuerpo se vuelva ajeno a nosotros. Tomerbach y Zazueta en el 2019. Bueno, como les dije, después de esa pérdida todo había sido muy diferente. Y más o menos yo tardé 3 años en entender que todo era diferente y que estaba bien que fuera distinto. Pero entonces, cada vez que el miedo se asomaba a mi ventana, a mí me paralizaba. Socializando, en un examen, en cualquier cosa que me causara un mínimo de incomodidad, yo me paralizaba. Y a mí me comenzó a dar un dolor en la espalda que más o menos me duró un mes. Y cada vez que mi mamá me decía, vamos a la clínica, yo le decía, es que no tengo tiempo. Porque yo nunca tenía tiempo, porque quizás estaba como tratando de mantener una estabilidad que solamente estaba como en mi cabeza, pero en mi salud física ya se estaba manifestando. Entonces, cuando llegamos a la clínica, me hacen un pocotón de exámenes y en esas me dicen, tienes cáncer. A mí se me cae todo el sistema. Porque no solamente porque era muy joven, sino que también dije, wow, si me muero el día de mañana, no puedo decir que he sido feliz. No puedo decir que he vivido una vida para la cual yo me sienta orgullosa de poderla vivir. He vivido demasiado pendiente de lo que digan los demás, demasiado pendiente del que dirán, demasiado pendiente del miedo. Entonces, spoiler, no era cáncer, pero me hizo cuestionarme muchas cosas de cómo estaba viviendo mi vida. Así que ojalá no tengan que pasar por una situación así para cuestionarse cómo están viviendo su vida, a qué le están rindiendo. Y aquí llego a 3 conclusiones, que es de cómo afrontarse y cómo quizás afrontar al miedo. Primero, nuestro cuerpo. Segundo, la otra edad.
Y tercero, nuestro subconsciente. Primera fase, nuestro cuerpo. Aquí es bien importante porque es nuestra herramienta de trabajo. Reconocer cuando quizás está cansado, reconocer cuando quizás necesita una pausa. Y también en esta era de las redes sociales, que siempre estamos buscando que el like, que si me compartió, que si vio mi historia, que si no vio mi historia. Y entonces se vuelve un cuerpo en crisis, tratando de reconfigurarse a sí mismo en la era tecnológica. Un cuerpo que busca desesperadamente redefinirse, para quedarse, para permanecer. Y no lo comenzamos a entender como esa herramienta que puedo entender cuando necesita descansar, pero también como mi herramienta para poder lograr objetivos y metas, como el eje potenciador de la vida misma. Pero déjenme decirles que esos objetivos y esas metas no se pueden lograr solos. La segunda fase, la otredad, que creo que es una de las más importantes. El miedo puede limitar cómo nos concebimos en el mundo con la otredad, en donde el aislamiento y la represión del ser se dan a tal punto que no nos permitimos el amor del otro. Porque según Han, en 2017, el amor presupone siempre una alteridad, pero no solo la alteridad del otro, sino también la alteridad de uno mismo. Bueno, cuando salí de la clínica, yo estaba muy peleada con la otredad. Yo veía la sociedad de manera muy negativa, porque siempre me relacionaba desde la aprobación. Y llega una clase muy confrontante del pregrado de narrativas digitales, que se llama Taller Corporal, donde lo primero que nos hacen hacer es pararnos frente a un espejo. Quitarnos todos los tics del cuerpo que uno tiene cuando está nervioso y decir lo siguiente: yo pertenezco, este cuerpo es mío, el colectivo me sostiene, yo sostengo al colectivo. Cuando por fin lo pude decir sin el tic, lloré. Y la profesora me preguntó como, ¿qué pasó? Y yo, nada. Pero me hizo reflexionar de cuán peleada yo estaba con la otredad. Y cómo yo había dejado de ver al otro. Porque yo no podía entender que el otro me pudiera sostener. Y yo tampoco lo iba a poder sostener si ni siquiera me podía sostener a mí misma, ¿cómo iba a sostener a un otro? Entonces, cuando comienzo a cambiar quizás la perspectiva de cómo me relaciono con el otro y comienzo a verlo quizás por sus luchas, por lo que no me cuenta, por lo que me cuenta, por lo que reconoce, por lo que no reconoce, por lo que conoce, por lo que quizás no conoce, pero que podemos conocer juntos, la perspectiva cambia totalmente. Porque soy infinitud, en tanto soy otredad. Quiero que piensen por un momento algún logro o algún objetivo que hayan podido hacer solos. Créanme que no lo van a encontrar. Siempre va a estar o su mamá, o su papá, o su amigo, o su amiga. Siempre va a estar un otro en la partida. Entonces, cuando llegamos a la tercera fase de nuestro subconsciente, este acompañamiento con el otro debe ir también, a su vez, con cómo yo puedo emular mi discurso, cómo está mi subconsciente quizás entendiendo al miedo, al perder, y resignificar un poco lo que implica eso, lo que implica el perder, lo que implica el miedo, quizás lo que implica el fracaso, quizás lo que implica el error. Comenzarlo a ver como una oportunidad de cambio y de crecimiento, comenzarlo a ver como la oportunidad de poder resignificar eso que quizás no me gustó, pero que ahora es nuevo y que es diferente. El miedo acompañado de lo que soy, de lo que pienso y mi apertura con el otro alivianan y abrazan mi temor a perder. Y puede que suene un poco poético, pero cuando yo entiendo la herramienta que tengo con mi cuerpo, la herramienta que tengo con la otredad y la infinitud de posibilidades que tengo de estar con el otro, se vuelve mucho más fácil afrontar ciertas situaciones, porque el miedo no se va a ir. Querámoslo o no, el miedo es una emoción que no es ni buena ni mala, pero puede ser la paralizante de muchos de nuestros sueños y objetivos. Entonces, la invitación es a poder resignificar
el perder, poder relacionarnos con el otro desde otro punto de vista, desde otra perspectiva. Así que les vuelvo a preguntar, ¿cuánto han perdido por el miedo a perder? ¿Y cuánto más se resistirán al cambio? Porque el colectivo me sostiene. Yo sostengo al colectivo. Muchísimas gracias.